Quiero rápidamente compartir con ustedes la enseñanza de esta noche. Seguimos en la oración del tabernáculo, y en esta noche, la semana pasada, entramos y hablamos sobre el candelero de oro que está en el lugar santo, que es la iluminación, la luz, la palabra. Pero en esta noche vamos a hablar de la mesa divina o donde están los panes, la mesa de los panes de la propiciación. Eran panes reales. Y eso representa la mesa divina comiendo el pan de vida, que trae nutrición y fortaleza por la palabra. Jesús dijo: mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús también dijo: no solo de qué, de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que la palabra es un alimento, que la palabra me puede sustentar. Aún no solamente mi hombre espiritual o mi cuerpo espiritual o mi vida espiritual, mi vida física la puede sostener. Éxodo capítulo 25 versos del 23 al 24 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de 2 codos y de 1 codo de su anchura, y su altura de codo y medio. Escuche bien, hacer una mesa de acacia y después cubrir la mesa completa de oro puro. O sea, era de madera, pero cubierta de oro puro. Mientras yo estudiaba ayer Esdras y Nehemías y veía la cantidad de los utensilios del templo, esto era el tabernáculo, pero en el templo se hizo una cantidad de copas, de cucharas, era una cosa increíble como todo lo que había en el templo era de oro, de plata. Lo que quiere decir que Dios es el Dios del oro y de la plata, que Dios no tiene problema con eso. Y yo no sé, tanta gente queriendo creer que Dios es un Dios de miseria, cuando Dios es el Dios que provee todas las cosas, creador de todas las cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y dice: y la cubrirás de oro puro. Y estaba viendo un documental esta semana. Encontré un documental de 2 exploradores que encontraron el real monte Sinaí. De las cositas que les voy a decir, ¿cuántos se acuerdan que cuando Dios se posaba en el Sinaí, qué pasaba en el Sinaí? La nube, había trueno, había fuego. Aquello era una cosa sobrenatural, aquello era un espectáculo. Pues sabe que el monte Sinaí tiene la parte de arriba está quemada totalmente. Bajaba algo tan caliente que está negro, pero entonces eso no se quedó así. Cuando ellos cogen las rocas, cogieron una roca que estaba cristalizada negra por fuera, como tipo carbón, pero cuando la rompieron, la roca tenía su color original por dentro. Era por fuera. Algo sucedió, algo descendió allí que quemó la roca por encima. Allí está la cueva de Elías, porque Elías se escondió en la cueva allí en el Sinaí. Encontraron la peña de Oreb, la que Moisés golpeó y se abrió. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Éxodo 40, 22 al 23, puso la mesa en el tabernáculo de reunión, al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Quiero que entendamos que Dios hace provisión para que nosotros podamos llegar a su presencia. Y el significado, el simbolismo de esto es que Dios hace provisión para sostenernos frente al trono de Dios.
Éxodo 25 al 30 dice: y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición, que significa presencia. Y escuche bien cómo los van a poner. Los pondrás delante de mí continuamente. Eso está en Éxodo 25, 30. Continuamente. Tengo que traer y poner los panes como continua. Los panes van a estar como. Mire, el pan va a estar puesto ahí. El pan va a estar puesto ahí. Si usted no come, ¿por qué no va? Porque ahí van a estar. Ahí va a estar la provisión de Dios. Estos panes eran hechos con mucha integridad y en abundancia, no con escasez. Mire lo que dice Levítico 24, 5. También deberás hornear 12 panes de harina selecta, no cualquier harina, la mejor harina. Usarás 4 kilos, escuche bien, 8.8 libras para cada pan. ¿Usted escuchó? Cada pan pesaba 8.8 libras. 12 panes de 8.8 libras. ¿Usted se imagina la taza? ¿Se imagina la taza de café para un pan de 8.8 libras? Diga, el alimento del Señor es abundante, es grande. Recíbalo. Yo recibo que haya alimento, hay provisión abundante del Señor para nosotros, para esta casa, para todo lo que vamos a hacer. Aleluya. $8.8 libras para cada pan, puestos en una mesa de oro cubierta con un paño azul color cielo. Wow. Una mesa de oro, la mesa que se había hecho de oro completa con un paño azul. No era ni azul añil, no era ni azul marino, no era azul pavo. Era azul ¿qué? Cielo. ¿Cuándo vamos a entender que Dios es un Dios específico? Que Dios es un Dios de detalles. Que Dios es un Dios de instrucciones específicas y claras. Hasta el color, los materiales, todo. Números 4:7. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones para libar, para hacer el sacrificio, para ofrecer, para la ofrenda del vino. Y el pan continuo estará sobre ella. O sea, esto tenía que estar preparado y tenía que estar siempre listo. Siempre ese pan tenía que estar allí. Siempre el vino tenía que estar allí. Siempre las cucharas tenían que estar allí. Siempre las copas tenían que estar allí. Número 3, la mesa y los panes. Abajo estaba el paño azul. Pero ahora, número 3, la mesa y los panes deben estar cubiertos con un paño rojo. La mesa y los panes deben ser cubiertos con un paño rojo, color de redención. ¿Qué es lo que nos redimió a nosotros? La sangre de Cristo. ¿Usted está viendo el simbolismo de todo? Porque todo tiene un significado para Dios. Esta mañana estaban hablando del número 3 en la lección de la mañana, porque los números también tienen un significado. No hay nada, hermano, que no tenga un propósito, un significado debajo del cielo. Número 4:8, y extenderán sobre ella un paño carmesí rojo y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus varas.
No podía ser piel de cabro ni de oveja, era de tejones. Número 4, 12 panes. ¿Por qué eran 12 panes? Correspondientes a cada tribu de Israel, cambiados cada 7 días por panes recién horneados y calientes. De cada 7, la fecha de expiración de los panes era de cada 7 días. Había que renovar, había que poner pan fresco, porque Dios no es un Dios de pan viejo. El pan de Dios tiene que estar fresco. El pan de Dios siempre está bueno. El pan de Dios tiene que tener buen sabor, tiene que tener buena textura. 12 panes correspondientes a cada tribu, cambiado cada 7 días por panes recién horneados y calientes. Levítico 24, 6 al 8 dice: y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. ¿Cómo tiene que estar la mesa? Limpia. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. ¿Para qué eran estos panes? Número 5, los panes son comidos por los sacerdotes en el lugar santo. Ese pan era para los sacerdotes. ¿Y qué dice la Biblia que somos nosotros para nuestro Dios? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Quiere decir que en el lugar santo hay pan fresco esperando por nosotros. Levítico 24, 9: y será de Aarón y de sus hijos. Que por cierto, ahorita se me olvidó decirle que Esdras era del linaje de Aarón. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Y a lo que quiero llegar en esta noche, y lo que quiero entrar rápidamente, es que estos panes representan la palabra de Dios. Representan la palabra de Dios. Lo estábamos diciendo ahorita, la palabra de Dios es un alimento. Es alimento espiritual, es lo que nos fortalece. ¿Cuántos comen aquí? Todos los días. El que menos come una vez al día. El que menos come, aunque coma poquito. El pan siempre ha sido un elemento de alimentación. Donde quiera que usted ve pan en la Biblia, es alimento. De hecho, en la cultura antigua, el pan era muy importante. Era lo que había. Literalmente era pan y agua, era lo más que se comía. Siempre había pan. Salmo 104, versículos del 14 al 15 dice: porque Dios es un Padre responsable. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. El pan siempre ha sido un simbolismo de sustento. Número 2, un recordatorio que Dios alimentó a su pueblo aún en el desierto con lo que sale de su boca. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Te sustentó con maná. Y hermano, esto es una cosa sobrenatural. El Señor le dijo: tú no te vas a encargar de recoger el maná y acumularlo, porque yo te lo voy a dar todos los días. Y el Señor no falló. Era tanto que siempre hay algún incrédulo. Siempre parece que habían varios boricuas allí, listos, recogiendo en canasta. Recogieron para el otro día, y dice al otro día cuando se levantaron, el maná tenía ¿qué? Gusano. Porque Dios dijo que lo iba a dar fresco. Todos los días había maná. Usted sabe lo que usted levantarse y usted tenga lo que tenga que salir afuera a recoger el maná.
Dicen los que han estudiado que el maná es bien parecido al casabe que hacían los indios, que tiene literalmente todos los nutrientes que el cuerpo necesita para tener una alimentación saludable. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No tenían que hacer el pan, Dios se lo daba. ¿Y cómo sale de la boca de Dios? Yo me imagino que Dios decía todos los días: sea el maná, que salga el maná de hoy, de mis hijos. Y llovía el maná. Tenemos que entender que solo por medio de Cristo vamos a tener la revelación correcta del pan de vida en la palabra. Es uno de los yo soy. ¿Sabes que Jesús dijo yo soy? Él dijo varios yo soy. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Pero dijo yo soy el pan de vida. Juan 6, 32 al 34. Y Jesús le dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¿Sabe de quién estaba hablando él? De él mismo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. No está hablando del maná ahora, está hablando de él. Comiendo el pan ante la presencia de Dios, para que podamos entender el principio del pan de la propiciación en el lugar santísimo, o en el lugar santo, perdón, porque no hemos entrado todavía al lugar santísimo. Estamos en el lugar santo. Primera de Timoteo 4:6. Primera de Timoteo 4:6. Espero por ustedes para que lo pongan ahí. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y ahorita estamos hablando de ser buenos maestros, ¿verdad que sí? Si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Qué es lo que nos va a nutrir a nosotros? Las buenas palabras. ¿Cuáles son las buenas palabras? La Biblia. Yo no sé ni cómo explicarle este misterio. Pero es que si una persona me dice a mí que ora, es imposible que no lea la Biblia. Y una persona que lee la Biblia, es imposible que no ore. Porque es que no hay día, no hay momento donde cuando yo comienzo a orar, termino en la Biblia. Y hay momentos donde comienzo en la Biblia y termino orando. Están ligadas una a la otra. Así es sencillo. Así es sencillo. Mire, hay momentos donde yo le he dicho, y tenemos que reconocerlo, esa fantasía, esa cosa hay que romperla. Hay momentos que usted no tiene ganas de orar. Pues ¿sabe lo que hace? Se va a la Biblia. Cuando yo estoy ahí batallando con mi mente, 20 pensamientos, 20 cosas, no puedo orar, me voy a la Biblia, cojo la Biblia, la hablo y empiezo a leer los salmos, empiezo a buscar, y entonces voy sintiendo dirección del Espíritu Santo, cómo me va llevando a algo. Y de repente el Espíritu Santo me llevó a donde debo estar y comienzo a leer ahí, y de repente después caigo en oración, porque comienzo a orar conforme a lo que estoy leyendo.
parte de aprender a orar, usted tiene que aprender a leer la Biblia. Porque la Biblia te enseña a orar. Te enseña correctamente. Si hay un lugar donde usted aprende a orar, es con los salmos. Los salmos son literalmente oraciones. Y le compartí hoy a Luis, mis amados, la Biblia provee para todo. La Biblia habla del matrimonio. La Biblia habla de los solteros. La Biblia habla de los ministerios. La Biblia habla de comida. La Biblia habla de hijos. La Biblia habla de los empresarios. La Biblia habla de los empleados. La Biblia habla de todo. En resumen, todo el consejo de Dios para todas las áreas de nuestra vida está en la Biblia. Está en la Biblia. Increíble, todo está ahí. Nos reíamos ayer, Joel, Rosario y yo, porque él estaba en el aeropuerto en Orlando y estábamos hablando por texto. Y el domingo, cuando veníamos para el culto, por la mañana, veníamos hablando de un libro que escribió el pastor Cristian Tillani de Argentina, Maranata, Argentina. Escribió un libro y dentro del libro él está hablando sobre la cruz, que dentro de la historia del contexto se dice, ¿recuerdan la parte cuando Jesús le dijo a María, madre, he ahí tu hijo? Y a Juan le dijo, hijo, y ahí tu madre. ¿Por qué hubo ese acto ahí? Porque datos históricos de la persona que iba a morir en una cruz, sacaba madera de esa casa para hacer la cruz. Y esa casa quedaba maldita. Era una vergüenza el que quedara en esa casa. Y para que María no quedara en vergüenza, Jesús la dejó con Juan para honrar a su madre. Pero entonces Juan me decía, yo no encontré, he buscado en Google, en todos lados. ¿Y sabe qué me pasó? Ayer leyendo Esdras lo encontré. Cuando Esdras se estaba edificando, tuvo que bajar un edicto del rey, porque habían unos que se oponían a que ellos siguieran levantando el templo. Y el rey dijo esto: también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por eso. De hecho, la crucifixión no viene de Roma. No fueron los romanos los que inventaron la crucifixión, fueron los asirios, que eran más malos que los romanos. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Por qué hago esta nota al calce? Porque en la Biblia está la respuesta a todas nuestras cosas, a todo, está ahí. Y nos reíamos porque estábamos hablando de esa información. Yo no salí a buscar la información, me topé con ella. Que mire, yo no lo podía creer, pero míralo aquí, lo que estábamos hablando ayer. Era como que Dios confirmándonos: en la Biblia está todo lo que ustedes necesitan saber. Dile al que está a tu lado: todo lo que tú necesitas saber está en la Biblia. El pan de vida que te alimenta. Así que 7 cositas. Estamos nutridos con la palabra de la fe. Número 1, los creyentes del nuevo pacto somos sacerdotes que comemos la palabra en el lugar santo para el sostén espiritual, para servir y ministrar a Dios y para poder ministrarle a otro. Mire, hermanos, si usted no se alimenta espiritualmente, usted no va a poder servirle a otro. ¿Qué tú vas a dar?
si no tienes. ¿Qué dijo Pedro cuando fue a orar por el paralítico? De lo que él estaba seguro que tenía. Él lo tenía. Y de lo que tengo, te doy. Usted sabe lo frustrante que sería que alguien venga donde ti a buscar el consejo de Dios. Que venga uno deprimido y te encuentre a ti más deprimido que él. Que venga a buscar fortaleza donde ti y tú le digas, mira, ora tú por mí porque yo estoy imposible. Yo tengo que tener. Yo tengo que estar alimentado. Yo tengo que estar nutrido. Y ese alimento está en la palabra de Dios. Y yo te puedo hablar aquí de la palabra de Dios, pero tú no puedes depender de lo que yo te digo aquí. Tú tienes que comer en tu casa. Tú tienes que hacer asignación. Que ese es el problema. Ese ha sido, a mí no me gusta decir esa frase, ese es el problema. Prefiero decir, son cosas que pasan, son las situaciones que suceden. Situaciones que suceden. En la iglesia de hoy, muchos creyentes dependen de lo que se dice en el altar solamente, porque no tienen su propio altar. Espíritu Santo, dame hambre para sentir necesidad de comer el pan de vida. Yo comencé a estudiar ayer sobre la palabra seguridad y me di cuenta yo pensaba que la paz era más importante. Pero la paz es resultado de la seguridad. Número 3, necesito la luz del candelero. ¿Se acuerdan que estudiamos la semana pasada el candelero? Necesito la luz del candelero porque el candelero está allí dentro. Necesito la luz del candelero, el Espíritu Santo, para poder encontrar el pan, la revelación de la palabra. Vuelvo y repito, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Damos gracias por el poder y la eficacia de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo vivo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios comisionó hacer estos panes. El Espíritu Santo cambia la palabra rema. Logos, que es letra en rema. Rema es revelación. Yo no sé cuántos ustedes han leído la palabra en algún momento, este sentido que la palabra ha brincado. Como que se sale de la Biblia. Como que salta. Es como si las pusieran en negrillas. Ese verso se te hace más grande. Eso es el Espíritu Santo alumbrándote para que lo entiendas, para que lo veas, porque Él quiere ministrarte algo a ti, ahí, quiere alimentarte ese día. El Espíritu Santo cambia la palabra logos en rema. ¿Para qué? Para que no comamos pan frío. Quiero pan caliente del horno del cielo. ¿Cuántos quieren pan caliente del horno del cielo? Y repite conmigo y con esto cerramos en esta noche. Dile: Señor, dame la palabra específica con la fe para caminar hoy en mi milagro. Repítelo otra vez: Señor, dame la palabra específica con la fe para caminar hoy en mi milagro. Pero eso conlleva algo. Esa petición que tú y yo acabamos de hacer. Señor, dame la palabra hoy. La palabra no va a venir del cielo. La Biblia no va a venir como un pajarito volando. Tienes que tú ir a la Biblia para que el Señor te dé la palabra.